El diario oculto de un pastor coreano, revelado en una antigua iglesia abandonada, provincia de Gangwon, Corea del Sur, 2018. La antigua iglesia llevaba en pie más de 80 años, pero nadie había entrado en ella en al menos 30. Para los habitantes de la pequeña aldea de Yanggu, el edificio de madera en ruinas era solo un triste recordatorio, un monumento a una fe que alguna vez existió, pero que fue extinguida por la guerra y el tiempo. Pero para la joven arquitecta Park Ji-won, de 32 años, esa iglesia fue su último proyecto antes de que fuera demolida, para dar paso a un nuevo complejo comercial. ¿Estás seguro de que quieres entrar solo?, preguntó el anciano guardia del pueblo, Kim Hyun-soo, de 75 años. Miró el edificio con una mezcla de respeto y temor. «Solo necesito hacer el estudio estructural», respondió Ji-won, ajustándose el casco. «Será rápido». Hyun-soo negó con la cabeza. «Esta iglesia tiene una historia triste. El último pastor que predicó aquí desapareció en 1950 durante la Guerra de Corea. Dicen que fue capturado por soldados norcoreanos. Después de eso, nadie más quiso usar este lugar. Ji-won sintió un escalofrío, pero lo ignoró. No creía en supersticiones. Empujando la pesada puerta, entró. La luz del sol de la tarde se filtraba por las ventanas rotas, creando remolinos dorados en el aire. Bancos de madera podrida yacían esparcidos por el suelo. El púlpito seguía en pie, cubierto de telarañas. Ji-won empezó a tomar fotos y medidas, pero entonces algo llamó su atención. Detrás del púlpito había una pequeña puerta medio oculta por la pared desconchada. Nunca se había mencionado en los planos antiguos. La curiosidad venció a la cautela. Ji-won empujó la puerta. Esta cedió con un fuerte crujido. Detrás de ella había una habitación diminuta, no más grande que un armario. Y dentro, cubierta por décadas de polvo, había un pequeño escritorio de madera y sobre ella un libro. Ji-won se acercó lentamente, con el corazón acelerado. El libro estaba sorprendentemente bien conservado, protegido de la intemperie por la habitación cerrada. La recogió con cuidado. La cubierta de cuero estaba desgastada, pero aún resistente. No tenía título. Solo una inscripción grabada en la cubierta. Ministro Lee Sang-hun Diario, 1949-1950. Diario del pastor Lee Sang-hun, 1949-1950. Las manos de Ji-won temblaban. Un diario, de un pastor, del periodo más oscuro de la historia de Corea. Abrió con cuidado la primera página. La caligrafía era elegante, pero a la vez urgente, y las primeras palabras la dejaron helada. Si alguien está leyendo esto, significa que no sobreviví, pero la verdad debe sobrevivir. Lo que sucedió aquí, en esta iglesia, en este pueblo, no puede olvidarse, aunque me cueste la vida contarlo. Ji-won sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué había pasado? Pasó la página. La siguiente entrada estaba fechada el 15 de marzo de 1949. Hoy volvieron los funcionarios japoneses. Exigen que predique lealtad al emperador. Dicen que Dios y el emperador son uno. Me negué. Me golpearon delante de la congregación. Los hermanos lloraban, pero no podían ayudarme. Uno de ellos, el hermano Choi Ming-woo, intentó intervenir. Se lo llevaron. No sé si está vivo, pero no me postraré. Cristo es mi único rey. Ji-won siguió leyendo, página tras página, absorta. Cada entrada revelaba más horror, más sufrimiento, más fe inquebrantable ante lo imposible. Pero entonces se topó con una entrada que lo cambió todo. Fechada el 10 de junio de 1950, apenas 2 semanas antes de la invasión de Corea del Norte. Ya vienen. He oído los rumores. El ejército del norte va a cruzar la frontera, y cuando lleguen buscarán pastores como yo. Nos obligarán a renunciar a nuestra fe o nos ejecutarán públicamente. Pero descubrí algo.
algo terrible, algo que debe quedar documentado. Existe una red de colaboradores aquí en el pueblo, cristianos que traicionan a otros cristianos entregándolos a los comunistas, por miedo, por recompensa, por supervivencia. Y sé quiénes son. Ji-won contuvo la respiración. Pasó la página rápidamente. Pero la siguiente entrada estaba manchada, como si alguien hubiera derramado algo sobre ella, café o sangre. Hoy me enteré de que mi propio diácono, Kang Jae-hyun, está en la lista. Denunció a 15 familias cristianas, 15, incluidas mujeres y niños. Fueron llevados a campos de trabajos forzados. Lo confronté hoy después del servicio. Lo negó. Pero lo vi en sus ojos, la culpa, el miedo, la traición. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Pastor, usted será el siguiente. Lo siento mucho, me delató. Y vienen a por mí esta noche. La última entrada data del 25 de junio de 1950. Solo 3 frases. Oigo las botas afuera. Ha llegado el momento. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y después de eso, nada. Páginas en blanco. Ji-won cerró el diario, con lágrimas que le recorrían el rostro. Ni siquiera sabía por qué. No conocía a ese pastor. No había vivido esa época. Pero algo en esas palabras la conmovió profundamente. Miró a su alrededor en la pequeña habitación, y entonces se dio cuenta. Había arañazos en la pared. Palabras grabadas en la vieja madera. Se acercó, iluminando el espacio con la linterna de su teléfono móvil. Las palabras dichas: la verdad está enterrada, el hermano Choi lo sabe, encuéntrenlo. Ji-won sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién era el hermano Choi? ¿El mismo del que hablaba el diario? ¿Y qué significaba la verdad está enterrada? Salió corriendo de la iglesia, agarrando el diario con fuerza. Hyun-soo la estaba esperando afuera. ¿Encontraste algo?, preguntó, mirando el libro que tenía en las manos. Sí, respondió Ji-won, aún sin aliento. Y creo que voy a descubrir la verdad sobre lo que pasó aquí. Hyun-soo palideció. Jovencita, deja el pasado donde está. Algunos secretos deben permanecer enterrados. ¿Enterrado?, repitió Ji-won, recordando el mensaje en la pared. ¿Conoces a alguien llamado Choi de esa época? Hyun-soo desvió la mirada. Lo conocí. Choi Min-woo. Todavía vive, pero no habla con nadie. Vive en la residencia de ancianos del condado, y nunca, jamás menciona esa iglesia. Ji-won tomó una decisión en ese momento. Ella iría a esa residencia de ancianos. Él encontraría a Choi Min-woo y descubriría la verdad que había permanecido oculta durante casi 70 años. Pero lo que aún ignoraba era que esta búsqueda de la verdad no solo desenterraría secretos del pasado, sino que también revelaría traiciones que aún resonaban en el presente, y pondría su propia vida en peligro. Yanggu, Corea, 15 de marzo de 1949. El pastor Lee Sang-hun tenía 38 años cuando aprendió el verdadero significado de la humillación. Aquel domingo por la mañana estaba en el púlpito, predicando el sermón sobre Daniel en el foso de los leones, cuando las puertas de la iglesia se abrieron de golpe violentamente. 3 policías japoneses entraron. El eco de sus pesadas botas resonó en el sagrado silencio. La ocupación japonesa había terminado oficialmente en 1945, pero en zonas rurales como Yanggu, la influencia aún persistía a través de colaboradores locales. «Pastor Lee», dijo Takeda, el oficial al mando, en japonés, «ha sido citado a presentarse en la oficina del comisionado». Sang-hun permaneció en el púlpito. «Estoy en medio de una misa. ¿Puede esperar afuera?» La respuesta fue un puñetazo. Takeda subió al púlpito y golpeó al pastor en la cara con brutal fuerza.
Sang-hun cayó al suelo, con la boca ensangrentada. Los 80 congregados gritaron, las mujeres lloraron, los niños comenzaron a llorar. Choi Min-woo, de 24 años y uno de los miembros más devotos, se puso de pie. «Dejen en paz al pastor. No hizo nada malo». Takeda señaló a 2 soldados. «Llévate esta también». Min-woo fue arrastrado afuera, gritando. Su joven esposa, embarazada de 6 meses, intentó detenerlo, pero fue empujada violentamente al suelo. Sang-hun intentó levantarse, pero Takeda le pisó la espalda. «Ya lo aprenderás», espetó. «Aquí no hay ningún dios, solo hay orden, y obedecerás». Arrastraron a Sang-hun por las calles del pueblo. La gente observaba aterrorizada desde sus ventanas. Los niños se escondían tras sus madres. Nadie se atrevió a intervenir. En la comisaría metieron a Sang-hun en una celda. Min-woo ya estaba allí, con la cara cubierta de sangre. «Pastor, lo siento mucho», lloró Min-woo. «No debía haber... Hiciste lo correcto», interrumpió Sang-hun tomándole la mano. «Nunca te disculpes por defender la verdad. Durante 3 días los mantuvieron sin comida, sin agua. Solo los sometieron a interminables interrogatorios. Firma este documento». Takeda le acercó un documento a Sang-hun. «Dice que renuncias al cristianismo, que reconoces haber predicado ideas occidentales subversivas, que juras lealtad al Estado». Sang-hun leyó el periódico. Cada palabra era una blasfemia. «Nunca», susurró. La paliza duró horas. Azotes, descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento, técnicas que los japoneses habían perfeccionado durante décadas de ocupación. Pero Sang-hun no se quebró. Al tercer día trajeron algo diferente, a Kang Jae-hyun, el diácono más respetado de la iglesia. «Pastor», Jae-hyun entró ileso, sin ninguna señal de tortura. «Por favor, firme el documento. Por nosotros, por la iglesia». Sang-hun miró a su diácono, confundido. «Jae-hyun, ¿qué haces aquí?» «Yo...» Jae-hyun apartó la mirada. «Vine a convencerte. Si firmas, todos seremos libres. La iglesia podrá continuar. Todos podremos seguir adelante». Había algo en su tono de voz que no cuadraba. «Muy mal». «¿Cómo has entrado aquí sin que te arrestaran?», preguntó Sang-hun lentamente. Jae-hyun permaneció en silencio, y entonces Sang-hun lo comprendió. El horror de la verdad lo golpeó como un puñetazo físico. Tú les estás ayudando». «Estoy protegiendo la iglesia», exclamó Jae-hyun. «Si no firmas, lo cerrarán todo, arrestarán a todos. Estoy haciendo lo que hay que hacer». «Estás traicionando a Cristo», susurró Sang-hun, con lágrimas corriendo por su rostro. «Cristo no nos salvará de las balas ni de la cárcel», gritó Jae-hyun. «Yo sí». Takeda entró sonriendo. «¿Lo ve, pastor? Hasta sus propios seguidores saben que se equivoca. Firme, o empezaré a arrestar a sus ovejas. Una. Por una». Sang-hun miró a Min-woo, que seguía tendido en el suelo de la celda. Pensó en su congregación, en los niños, en las familias, pero entonces recordó las palabras de Jesús. «Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mi causa la salvará». «Prefiero morir», Takeda rió. «No vamos a matarlo, pastor. Eso sería demasiado fácil. Vamos a obligarlo a presenciar cómo destruimos todo lo que ama». Y cumplió su promesa. En los meses siguientes, Sang-hun se vio obligado a presenciar cómo arrestaban uno a uno a los miembros de su congregación. Jae-hyun proporcionaba los nombres, las familias, las direcciones. La iglesia quedó vacía. De los 80 miembros, solo quedaron 20. Aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para huir. Sang-hun fue liberado, pero no era libre. Estaba bajo vigilancia constante. Cada sermón era monitoreado, cada palabra era analizada. Y lo peor de todo, tenía que ver a Jae-hyun
Todos los domingos, sentado en el asiento delantero, fingiendo ser un cristiano devoto. La humillación no fue física, fue espiritual. Fue saber que alguien en quien confiaba se había convertido en un Judas moderno. Pero Sang-hun no se daría por vencido. Continuaría predicando, continuaría resistiendo. Y en secreto comenzó a documentarlo todo en su diario, cada traición, cada nombre, cada crimen, porque él sabía que algún día la verdad tendría que ser contada, aunque le costara la vida. Yanggu, Corea, enero de 1950. Los rumores de una invasión desde el norte se intensificaban, se volvían más urgentes, más aterradores. El pastor Sang-hun sabía que el tiempo se agotaba. Había pasado los últimos meses documentándolo todo en su diario, cada colaborador, cada confesión, cada familia destruida. Pero necesitaba pruebas físicas, necesitaba nombres, documentos, y solo había un lugar donde estarían, la oficina de Kang Jae-hyun. Jae-hyun se había convertido en el líder comunitario oficial de la aldea, un título que no era más que una tapadera para su papel como principal informante. Tenía acceso a todos los registros, a todas las listas, y Sang-hun los necesitaba. Una noche, cuando la luna estaba oculta tras las nubes, salió de la pequeña casa junto a la iglesia. Su esposa, Han Mi-young, le tomó de la mano. «Sang-hun, esto es una locura. Si te atrapan...» «Ya me atraparon», interrumpió con suavidad. «Hace mucho tiempo. Ahora solo intento salvar a los demás». Él la besó en la frente y salió a la noche. La casa de Jae-hyun estaba a solo 3 cuadras. Sang-hun se movía entre las sombras, con el corazón latiéndole con fuerza. No era un espía, era pastor. Pero a veces, la fe exigía un valor que iba más allá de los sermones. La casa estaba oscura, silenciosa. Jae-hyun y su familia dormían. Sang-hun abrió a la fuerza la ventana de la oficina, una habilidad que nunca imaginó que necesitaría. Cedió con un leve crujido. Entró iluminando con una pequeña linterna. La oficina estaba meticulosamente organizada. Archivos, documentos, todo clasificado. Y allí, en un cajón cerrado con llave que abrió a la fuerza con un cuchillo de cocina, encontró la lista. Un cuaderno con docenas de nombres, familias cristianas, sus direcciones, sus delitos. Y junto a cada nombre una nota: procesado, arrestado, deportado. A Sang-hun le temblaban las manos. Había más de 60 nombres, 60 familias. Algunas las conocía, otras eran de su rebaño. Comenzó a copiar frenéticamente en su cuaderno, cada nombre, cada detalle. Pero entonces se encendieron las luces. «Sabía que vendrías», dijo Jae-hyun, de pie en la puerta con una bata de baño y una pistola en la mano. Sang-hun se quedó paralizado. «Jae-hyun, cállate», le apuntó con la pistola. «Siempre has sido testarudo, siempre te has creído superior a todos, más santo, más justo». «Nunca pensé que fuera lo mejor», dijo Sang-hun, poniéndose de pie lentamente. «Solo pensé que podríamos resistir juntos, como hermanos». «¿Hermanos?», Jae-hyun rió con amargura. «Me convertisteis en discípulo, me disteis responsabilidades. Y luego, cuando las cosas se pusieron difíciles, esperabais que muriera por una causa perdida. Tenía la esperanza de que mantuvieras tu fe». «La fe no protege a mi familia», gritó Jae-hyun. «La fe no da de comer. La fe no impide que me quiten a mis hijos. Así que vendiste tu alma para proteger tu cuerpo». El arma temblaba en la mano de Jae-hyun. «Hice lo que tenía que hacer, y tú vas a dejar de juzgarme». «No te juzgaré», dijo Sang-hun con calma. «Dios se encargará. Y Él es más misericordioso de lo que yo jamás podría ser». «¡Cállate!». Jae-hyun se abalanzó sobre él, presionando la pistola contra la frente del pastor. «Debería matarte ahora, acabar con esto». Sang-hun no se movió, no tembló. «Entonces hazlo.
Pero eso no borrará lo que has hecho, no te traerá paz, solo añadirá más peso a tu alma. Los dos permanecieron en silencio. El arma seguía apuntando. El dedo en el gatillo. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Jae-yoon. No quería esto, susurró. No quería convertirme en esto. Entonces detente, dijo Sang-hoon, tomándola suavemente de la mano. Detente ahora, regresa. Todavía hay tiempo. Por un instante, Jae-hyun pareció pensarlo. Le tembló la mano. Bajó ligeramente el arma, pero entonces, voces afuera, botas, soldados. Jae-hyun se puso rígido. Van a realizar las detenciones mañana, y tu nombre está en la lista. Me delataste. Eso no era una pregunta. No tenía otra opción, dijo Jae-hyun, apartando la mirada. Vete, por la ventana, ahora. ¿Y tú? Ya estoy muerto, dijo Jae-hyun con amargura. Solo que aún no lo sé. Sang-hoon dudó, pero las botas subían cada vez más. Agarró el cuaderno con las copias y saltó por la ventana. Corrió por las calles oscuras, con los pulmones ardiendo. Detrás de él oyó gritos, disparos, pero no miró atrás. Llegó a la iglesia sin aliento. Escondió el cuaderno en la pequeña habitación secreta detrás del púlpito, un espacio que había construido meses antes, anticipando precisamente este momento. Luego corrió a casa, despertó a Millán y le contó todo. «Tenemos que escapar», dijo, mientras recogía sus cosas rápidamente. «No», dijo Sang-hoon, sujetándole las manos. «Si huimos, irán tras la congregación. Me quedo. Voy a enfrentarlos. Entonces yo también me quedaré». «No, quédate con esto», dijo entregándole el diario. «Escóndelo. Y si no regreso, di la verdad. Algún día, cuando sea seguro». Se abrazaron llorando, pero no sabían que esta sería la última vez, porque se avecinaba la guerra, y con ella una oscuridad que lo engulliría todo. Asilo del Condado, Yanggu, 2018. Ji-won aparcó frente a la residencia de ancianos, sosteniendo el diario como si fuera una reliquia sagrada. Había pasado toda la noche leyendo, cada página, cada palabra, cada plegaria desesperada de un hombre que sabía que iba a morir. Pero algo la intrigaba. ¿Por qué habían dejado el diario en la iglesia? ¿Y qué había sido del pastor Lee Sang-hoon? La recepcionista la condujo por pasillos asépticos hasta una habitación al final. «El señor Choi no ha recibido visitas en años», advirtió, «y no le gusta hablar del pasado». Ji-won llamó a la puerta. Una voz débil respondió. «Adelante». Choi Min-woo tenía ahora 93 años. Estaba sentado en una silla de ruedas, mirando por la ventana. Su rostro reflejaba décadas de dolor silencioso. «Señor Choi», comenzó Ji-won, «me llamo Ji-won. He encontrado algo, y creo que usted es la única persona que puede ayudarme». Colocó el diario sobre la mesa junto a él. Min-woo se quedó mirando el libro. Todo su cuerpo se puso rígido. Al instante, se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó con voz temblorosa. «En la antigua iglesia, en la habitación secreta». Min-woo comenzó a llorar abiertamente. «Busqué este diario durante 68 años. Pensé que había sido destruido». «¿Sabías que existía?» «Sí», dijo Min-woo, sosteniendo el libro con manos temblorosas. «El pastor Lee me lo contó. Anoche. Antes». No pudo terminar. Ji-won se sentó a su lado. «Por favor, dime qué pasó». Min-woo respiró hondo, volviendo a un pasado que había intentado enterrar durante toda su vida. 25 de junio de 1950. Comenzó la invasión norcoreana. Yanggu fue uno de los primeros pueblos capturados. Llegaron de noche buscando elementos subversivos, pastores, líderes comunitarios, cualquiera que representara una amenaza. Hizo una pausa, secándose las lágrimas. Fueron directamente a la iglesia. El pastor Lee estaba allí, esperándolos. Sabía que venían.
Se negó a huir. Dijo que un pastor no abandona a sus ovejas. Ji-won siente un nudo en la garganta. ¿Y qué pasó? Lo arrastraron afuera, junto con otros 15 hombres del pueblo, todos cristianos, todos en la lista que Jae-hyun había hecho. Kang Jae-hyun, el diácono traidor. Min-woo asintió con amargura. Sí, pero hay algo que nadie sabe, dijo inclinándose hacia adelante. Jae-hyun no fue el único traidor. Hubo otros, toda una red de colaboradores. Cristianos que traicionaron a otros cristianos para salvarse. ¿Cómo lo sabes? Porque yo era uno de ellos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ji-won no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué? Min-woo se cubrió la cara con las manos. Tras liberarme de la cárcel junto con el pastor Lee, me hicieron una oferta. Si les proporcionaba información sobre otros cristianos, perdonarían la vida a mi esposa embarazada. Si me negaba, la matarían delante de mí. Y aceptaste. Les di 3 nombres, sollozó. 3 familias las envié a la muerte para salvar a mi esposa y a mi hijo por nacer. Ji-won sintió una mezcla de horror y compasión. ¿Y se enteró el pastor Lee? Sí. Se enteró la noche antes de ser capturado. Yo se lo confesé. Esperaba odio. Esperaba juicio. ¿Y qué dijo? Min-woo alzó la vista con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me abrazó y me dijo, «Te perdono, hermano. Dios te perdona. Ahora perdónate a ti mismo y vive una vida que honre a aquellos a quienes traicionaste». Ji-won sintió caer sus propias lágrimas, así que no lo odiaba. No, él me amaba, y por eso lo que sucedió después fue aún más horrible. Min-woo cogió el diario y lo abrió por la última página escrita. Falta una página. La última entrada de verdad. El pastor Lee la arrancó y me la dio esa noche. Me hizo prometer que la guardaría escondida hasta que llegara el momento oportuno. Abrió un cajón junto a su cama y sacó una página antigua, cuidadosamente conservada en plástico. Esta es toda la verdad, la revelación que lo cambiará todo. Ji-won tomó la página con manos temblorosas y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su rostro palideció. No puede ser. La revelación estaba allí, escrita con letras claras. Kang Jae-hyun no era solo un colaborador. Formaba parte de un sistema organizado por el propio gobierno surcoreano antes de la invasión. Se sacrificaba deliberadamente a cristianos para identificar y eliminar a los comunistas infiltrados. Jae-hyun y otros fueron reclutados en secreto. Creían que estaban salvando a la nación, pero la verdad es que fueron utilizados, manipulados. Y cuando llegó la invasión, fueron los primeros en ser ejecutados por los propios norcoreanos, porque ya no les eran útiles. Los perdono, a todos, porque fueron víctimas igual que nosotros, víctimas de un sistema que convierte a los hombres en monstruos. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Ji-won no podía dejar de temblar. Esto significa... Sí, concluyó Min-woo. La traición no fue solo individual, fue sistémica, gubernamental, y nunca se reconoció, nunca se investigó. ¿Pero por qué nunca has revelado esto? Porque fui cómplice, dijo sencillamente, y porque después de la guerra, todo el mundo solo quería olvidar, reconstruir, seguir adelante. La verdad era demasiado incómoda. Ji-won miró el diario, luego la página que faltaba, y después al hombre destrozado que tenía delante. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con esto? Min-woo le tomó la mano. Ahora di la verdad, toda la verdad, para que el pastor Lee y todos los que murieron no sean olvidados, para que sus muertes tengan sentido. Ji-won asintió, con creciente determinación en su interior. Voy a sacarlo a la luz, todo. Pero lo que ella ignoraba era que esta decisión la enfrentaría a fuerzas poderosas, fuerzas que,
Incluso 70 años después, no querían que estos secretos salieran a la luz. Seúl, Corea del Sur. 2 semanas después, Ji-won se había convertido en una mujer obsesionada. Interrumpió el proyecto de demolición de la iglesia, alegando el descubrimiento de un importante patrimonio histórico. Luego se puso en contacto con historiadores, periodistas y organizaciones de derechos humanos. La historia del pastor Lee Sang-hun y el diario oculto comenzó a difundirse, pero entonces sucedió algo extraño. Primero, su editor en el periódico que cubría la noticia recibió una llamada anónima. «Esta historia es peligrosa, déjenla morir». Entonces, Ji-won empezó a notar que un coche negro la seguía, siempre la misma matrícula, siempre manteniendo la distancia. Y entonces, su propia madre la llamó, aterrorizada. «Ji-won, había unos hombres aquí. Preguntaban por ti, por lo que estás investigando. No eran policías, eran diferentes». Ji-won sintió un escalofrío. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, pero dejaron un mensaje. Algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas». Esa noche, Ji-won estaba en su apartamento revisando documentos cuando oyó que derribaban la puerta. Entraron 2 hombres de traje. No eran violentos, pero su presencia resultaba amenazante. «Señorita Park Ji-won», dijo el hombre mayor con calma, «tenemos que hablar. ¿Quién eres? Eso no importa. Lo que importa es que detengas esta investigación, ahora mismo. ¿Por qué? ¿Qué intentas ocultar?» El hombre se sentó, suspirando. «No comprendes la complejidad de lo que has descubierto. Este diario no trata solo de un pastor que murió hace 70 años. Revela una operación de contrainteligencia en la que participaron cientos de personas. Algunas de ellas, o sus descendientes, ocupan puestos importantes en la actualidad». Ji-won se cruzó de brazos. «¿Así que quieres proteger la reputación de los traidores?» «Queremos proteger la estabilidad», respondió. «Si esto sale a la luz, habrá demandas, investigaciones, familias destrozadas». «¿Y para qué? Para limpiar el nombre de los muertos. Por la justicia». «Justicia», rió con amargura. «La justicia no resucita a los muertos, solo crea más sufrimiento». Ji-won se acercó. «Fuera de mi apartamento, ahora mismo». Los hombres intercambiaron miradas. El mayor se puso de pie. «Dispones de 48 horas para entregar toda la documentación y detener la publicación. De lo contrario, habrá consecuencias. ¿Me están amenazando? Estamos te avisando». Se marcharon. Ji-won cerró la puerta con llave con las manos temblando. Por primera vez sintió verdadero miedo. Pero entonces sonó su teléfono móvil. Era Min-woo. «Ji-won, ha ocurrido algo. Tienes que venir a la residencia de ancianos, ahora mismo». «¿Qué era?» «Alguien intentó robar una página de mi diario. Entraron a mi habitación anoche. Me desperté y los enfrenté. Huyeron, pero... ¿Pero qué? Dejaron algo, un sobre, con tu nombre escrito». Ji-won corrió hacia la residencia de ancianos. Cuando llegó, Min-woo estaba pálido y sostenía un sobre blanco. Dentro había una foto de ella entrando en su apartamento, tomada ese mismo día, y un mensaje: «Ríndete mientras aún puedas». Ji-won sintió que la ira le hervía por dentro. «Tienen miedo», dijo. «Si no tuvieran nada que ocultar, no intentarían detenerme». Min-woo asintió. «Pero son poderosos, y estás solo». «No», dijo Ji-won cogiendo el teléfono. «Voy a hacerlo público, ahora mismo, antes de que puedan detenerme». Abrió sus cuentas en redes sociales y empezó a publicar fotos de su diario, páginas escaneadas, la historia completa. En cuestión de horas, la historia se hizo viral, millones de visualizaciones, compartidos, comentarios. El escándalo estalló a nivel nacional. Los periodistas internacionales comenzaron a llamar.
Las organizaciones de derechos humanos exigieron una investigación. El gobierno se vio obligado a emitir un comunicado. Pero entonces llegó el giro inesperado. Un anciano de 87 años se presentó públicamente. Su nombre, Kang Dong-hyun, era nieto de Kang Jae-hyun, y él tuvo su propia revelación. En una rueda de prensa transmitida en directo dijo: «A mi abuelo lo retrataron como un traidor», y lo fue. Pero no por la razón que usted cree, no colaboró voluntariamente, fue coaccionado, torturado, su familia fue amenazada, y cuando finalmente intentó detenerse, cuando intentó advertir al pastor Lee, hizo una pausa, visiblemente conmovido. Fue ejecutado, no por los norcoreanos, sino por los surcoreanos, porque sabía demasiado. El auditorio estalló en gritos y preguntas. Dong-hyun continuó: «Mi abuelo dejó una carta de confesión. La escondió en la pared de nuestra vieja casa. La encontré hace 20 años, pero tenía miedo de mostrarla. Hasta ahora, mostró la carta, autenticada por expertos. En ella, Jae-hyun lo confesó todo. Los nombres de los oficiales que lo reclutaron, el sistema de denuncias. Y lo más importante, confesó que al final intentó salvar al pastor Lee, que la noche en que capturaron a Sang-hun, Jae-hyun intentó advertirle, intentó ayudarle a escapar, pero ya era demasiado tarde. Ji-won vio la entrevista con lágrimas en los ojos. Había juzgado a Jae-hyun como un monstruo, pero la verdad era más compleja, más humana, más trágica. Todos fueron víctimas. Algunos simplemente se convirtieron también en perpetradores. En los días siguientes, el gobierno anunció una investigación oficial. Se desclasificaron documentos clasificados, surgieron más noticias, y entonces la mayor revelación de todas. Había más pastores como Lee Sang-hun, decenas, todos con diarios, todos escondidos, todos esperando ser encontrados. Se creó un grupo de trabajo para localizar y preservar estas historias, y Ji-won fue invitada a dirigirla. Yanggu, Corea del Sur. Un año después, 2019. La antigua iglesia no fue demolida. En cambio, fue restaurado, transformado en un monumento conmemorativo, un museo viviente dedicado a los mártires cristianos de la Guerra de Corea. El día de la inauguración se congregaron miles de personas, sobrevivientes, descendientes, historiadores, periodistas de todo el mundo, y en el centro del monumento, dentro de una vitrina iluminada, se encontraba el diario del pastor Lee Sang-hun. Ji-won estaba en el púlpito, el mismo púlpito donde Sang-hun había predicado la última vez. «Hace un año», comenzó, «encontré un diario oculto, pero lo que descubrí no fue solo la historia de un hombre, fue la historia de miles, historias de fe, de traición, de sacrificio, de la humanidad en su momento de mayor vulnerabilidad». La multitud guardaba un silencio absoluto. El pastor Lee Sang-hun pudo haber huido, pudo haberse salvado, pero eligió quedarse, porque para él la fe no se trataba de sobrevivir, sino de dar testimonio, de ser una luz en la oscuridad. Hizo una pausa, embargada por la emoción. Y hoy, 69 años después, su testimonio finalmente está siendo escuchado. Junto al escenario, en los asientos de honor, estaban sentados Min-woo y Kang Dong-hyun, uno al lado del otro, el hijo del pastor traicionado y el nieto del traidor, unidos en lágrimas, unidos en el perdón. Tras la ceremonia, Ji-won regresó a la pequeña habitación secreta donde había encontrado el diario. Las paredes ahora estaban cubiertas de fotos, nombres, historias. Todos los pastores y cristianos que habían sido silenciados, pero ahora sus voces resonaron de nuevo. Un hombre se le acercó, era joven, quizá de 25 años. «Señorita Park», dijo tímidamente, «soy Lee Jin-ho, bisnieto del pastor Lee Sang-hun». Ji-won se quedó paralizada.
¿Tú eres pariente suyo? Jin-ho asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Mi bisabuela, Han Mi-yong, siempre nos contaba historias sobre él, pero nadie le creía. Decían que solo era nostalgia de viejos, pero tú demostraste que todo era verdad. Él le tomó las manos. Gracias por devolvernos a mi bisabuelo, por hacer justicia. Ji-won abrazó al joven y ambos lloraron. Tu bisabuelo fue un héroe y ahora todo el mundo lo sabe. Esa noche, Ji-won regresó sola al memorial. Las luces estaban apagadas, salvo la vitrina que iluminaba el diario. Abrió la caja con la llave especial y abrió cuidadosamente el diario por la última página escrita. Y allí, por 100ª vez, leyó las últimas palabras de Lee Sang-hun. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Las lágrimas corrían por el rostro de Ji-won. Tú los perdonaste, susurró. Pero a ellos les costó 70 años perdonarse a sí mismos. Cerró suavemente el diario y miró a su alrededor la iglesia restaurada. Esto no fue solo un monumento a los muertos. Fue un testimonio para los vivos. Un recordatorio de que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Aunque la justicia se demore, sigue siendo justicia, y el perdón, el verdadero perdón, no olvida, sino que redime. En los años siguientes, el monumento conmemorativo del pastor Lee se convirtió en uno de los lugares más visitados de Corea del Sur. Se han descubierto más de 40 diarios de pastores en iglesias abandonadas, casas antiguas e incluso enterrados en cementerios. Cada una contaba una historia, cada una revelaba verdades incómodas, cada una exigía que la nación se enfrentara a su pasado. El gobierno surcoreano ofreció disculpas formales, se ofreció una indemnización a las familias, se erigieron monumentos conmemorativos, pero el mayor legado no residía en las estatuas ni en los museos. Estaba en los corazones transformados. Min-woo, ahora con 94 años, dedicó sus últimos años a viajar a escuelas, contando su historia. No ocultaba su traición, sino que la utilizaba como testimonio de redención. Traicioné a mi pastor, les dijo a los jóvenes. Traicioné mi fe, pero él me perdonó, y ese perdón me salvó. No de la cárcel, no de la muerte, sino de mí mismo. Kang Dong-hyun creó una fundación dedicada al estudio de los efectos psicológicos de la colaboración forzada durante regímenes autoritarios. Mi abuelo no era un monstruo, explicaba en sus conferencias. Era humano, y los humanos se quiebran. Lo que importa es cómo lo afrontamos después, si elegimos vivir en una mentira o aceptar la dolorosa verdad. Y Ji-won dejó la arquitectura. Se convirtió en historiadora a tiempo completo, dedicada a desenterrar historias olvidadas. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos, pero decía que sus diarios eran sus hijos. Cada uno de ellos necesitaba ser cuidado, protegido y presentado al mundo. En 2025 publicó un libro, Diarios de Fe, las voces silenciadas de la Guerra de Corea. Se convirtió en un éxito de ventas internacional. Fue traducido a 30 idiomas. Se adaptó a un documental galardonado. Y todo comenzó con un diario escondido en una vieja iglesia abandonada. El pastor Lee Sang-hun no vivió para presenciar la liberación, no vivió para ver su nombre limpio, no vivió para ver que se hiciera justicia, pero vivió con fe y murió con dignidad, y eso, al final, fue suficiente. Porque comprendió algo profundo. La verdad no pertenece a quien la pronuncia, sino a quien la conserva. Él no escribió el diario para sí mismo, nos escribió para que lo recordemos, para que no lo repitiéramos, para que sepamos que, incluso en los momentos más oscuros de la historia, siempre hay quienes eligen la luz, y esa elección simple, imposible y sagrada, es lo que nos mantiene humanos.
Hoy, cuando visitas el memorial del Pastor Lee, hay toda una pared dedicada a mensajes de los visitantes, miles de hojas de papel, miles de historias personales, personas que se sintieron inspiradas, transformadas, sanadas, y entre todos ellos hay un mensaje escrito por una niña de 12 años. Gracias, Pastor Lee, por no rendirse, por no doblegarse, por demostrar que la fe no se trata de ganar, sino de permanecer fiel. Intentaré hacer lo mismo. Y esa es quizá la mayor victoria de todas. No es justicia legal, no es un reconocimiento histórico, pero un niño, 75 años después, decide vivir con la misma valentía, porque los verdaderos legados no mueren, se multiplican. ¿Te ha conmovido esta historia? El diario del pastor Lee Sang-hun permaneció oculto durante 68 años. ¿Cuántas otras historias de fe, valentía y sacrificio permanecen ocultas, esperando ser reveladas? Si este viaje te ha inspirado, suscríbete al canal para descubrir más historias reales de héroes olvidados que cambiaron el mundo gracias a una fe inquebrantable. Cada historia que compartimos es un acto de justicia. Cada inscripción es un juramento de que jamás olvidaremos a quienes pagaron el precio más alto por la verdad. Haz clic en suscribirse ahora y únete a nosotros en esta misión para honrar a quienes han sido silenciados. Porque mientras haya quien cuente sus historias, los mártires nunca mueren. Sus voces resuenan en nosotros, para siempre.